¿De qué va a hablar hoy? Justamente de un personaje que pertenece a la tradición que se denomina el gritón. El gritón. ¿Qué es lo que llaman el gritón? Algunos hablan de un alma en pena, que es la versión más tradicional. El gritón sería el espíritu de alguien que murió violentamente, asesinado, abandonado, traicionado, y cuya muerte quedó impune. Otros hablan de que el gritón anuncia una desgracia y oírlo presagia muerte o enfermedad. No ataca directamente, pero su grito marca a quien lo escucha. Tengo otro tema para hablar, que es el tema de los barcos de cemento, más correctamente conocidos como embarcaciones de hormigón armado o ferrocemento, y que constituyen una curiosa pero real página de la historia de la ingeniería naval. Barco de cemento. ¿No se hunden, profesor? Buenas y tenebrosas noches Tenebrosas noches. a la audiencia. Y bueno, tenebrosas noches, profesor. ¿Cómo estás, Dunkel? ¿Bien? Bien, muy bien, aquí Bueno. vestido para la ocasión. Sí, me extraña. ¿Tendrás alguna cita con algún tipo de vampira o algo por el estilo? No, yo vampiros ya te dije, el profesor no, ya le dije que no. Bueno. Vampiros no. Está bien. Para vampiros está usted. Bueno, Así que ya bastante con que estoy acá al lado suyo y que me lo banco. bueno, tal vez alguna persona que sale del cementerio. No, menos. Yo prefiero la gente que trabaja con alquimia, que es un poquito más... ¿Más qué? un ¿Más poquito- explosiva? No quise decir eso. Bueno. Que trabaja un poquito más con las cosas naturales, Usted ya sabe que, bueno, por ahí hace alguna pócima que te cura el dolor de panza cuando comes galleta de chocolate. Ese claro, tipo de cosas. una bruja blanca está buscando. Algo así, sí, Bueno, podríamos decir que sí. está bien. Pero bueno, no hay nada en mi vida personal. Estamos aquí Pero para... usted viene así vestido y sospecho, porque siempre viene No. ataviado con una remerita o con algo y de pronto viene todo trajecito. Bueno, no puedo cambiar de estilo, profesor. Sí, por supuesto, pero bueno. Así que bueno, no nos desviemos. ¿Ya es hora, profesor? Así es, él ya está aquí, así que comencemos. Bien. ¿Y de qué va a hablar hoy? Justamente de un personaje que pertenece a la tradición, a estos mitos, a estas leyendas que son tan ricas, ¿no es cierto?, en nuestro folclore, que se denomina el gritón. El gritón. Así que, si están todos de acuerdo, comienzo. En el vasto campo de todas las leyendas rurales argentinas existe una figura que es mucho menos difundida que la luz mala o el lobizón, pero no es por ello menos inquietante. Se trata de el gritón, porque su presencia no se manifiesta con forma visible o con una persecución directa. Su esencia es el sonido, un alarido desgarrador en medio de la noche, surgido de la nada, que paraliza al oyente y lo deja con una sensación de amenaza inminente. La leyenda describe al gritón como una entidad nocturna cuyo primer rasgo perceptible es un grito humano, prolongado y muy penetrante. Quienes lo han oído coinciden en que no se trata del chillido de un animal, ni el lamento de una persona, sino que se trata de un sonido que parece atravesar el aire con intención. No llama por nombre ni pronuncia palabras. Es un estallido de angustia, de furia. En zonas rurales,
provincias como Santiago del Estero, Chaco, sectores del interior bonaerense, el relato suele situarlo en campos abiertos, caminos vecinales o cercanías de montes espesos. Y el patrón siempre es muy similar. Un viajero nocturno escucha un grito a lo lejos. Si intenta ignorarlo, el sonido parece acercarse y repetirse. Si decide buscar su origen, nunca encuentra nada. En algunos relatos, este grito se oye justo detrás del oído, aunque no haya nadie. Luego del grito repetido es cuando, según quienes han tenido la experiencia, viene el contacto visual, generalmente indescriptible, con una forma indefinible pero abominable, que las palabras no logran describirlo de ningún modo. Existen distintas interpretaciones en las versiones regionales sobre qué es lo que llaman el gritón. Algunos hablan de un alma en pena, que es la versión más tradicional. El gritón sería el espíritu de alguien que murió violentamente, asesinado, abandonado, traicionado, y cuya muerte quedó impune. El alarido sería la repetición eterna del momento final. Esta interpretación la acerca a la figura de la Llorona, aunque sin narrativa maternal ni identidad definida. Claro, sí, profesor. Bastante, más o menos en un principio, similar esto de que primero se escucha ese llanto y luego puede manifestarse o aparecerse. Así es, tienen ese punto en común, así que interesante observación. Sí, de hecho, bueno, hemos hablado de La Llorona y vamos a dejarles por aquí arriba, en las tarjetitas, el vivo donde hemos charlado, ¿no? Acerca del caso de La Llorona. Tal cual. Otros hablan de que el gritón anuncia una desgracia. En algunos pueblos se cree que oírlo presagia muerte o enfermedad. No ataca directamente, pero su grito marca a quien lo escucha. En esta variante la entidad funciona como un heraldo trágico, similar en función simbólica al banshee o el irlandés, o celta, aunque sin una forma definida y tampoco femenina, como el caso del banshee. En otros relatos del norte argentino se lo vincula con el monte profundo. Allí el gritón sería una forma protectora de la naturaleza, que ahuyenta a cazadores furtivos y a quienes talan sin respeto. El grito no sería humano en esencia, sino una voz de advertencia del mismo paisaje. Algunos investigadores del folclore sostienen que ciertos avistamientos podrían explicarse por sonidos de animales. El alarido de la guaraguazú, el chillido de ciertas aves nocturnas, pueden resultar perturbadores para quien no los conoce. Sin embargo, los testigos insisten en que el grito del que hablan posee una cualidad emocional distinta. Se siente humano, dicen. Desde el punto de vista antropológico, el gritón podría ser una cristalización simbólica de varios elementos culturales. El miedo al espacio abierto en la noche. En la pampa o en el monte, la noche amplifica los sonidos y desorienta. Un eco lejano puede parecer cercano y la mente completa lo que no entiende. La historia argentina además está atravesada por conflictos en zonas aisladas, duelos, venganzas, desapariciones sin registro. El grito como un eco eterno podría ser una metáfora colectiva de esas muertes silenciadas, representaría la memoria de las violencias rurales. Muchas culturas originarias concebían al monte como un espacio habitado por fuerzas tutelares. La colonización y la mezcla cultural pudieron transformar antiguos espíritus protectores en figuras más ambiguas o amenazantes. También existe la hipótesis psicológica
En contextos de soledad extrema, el oído humano puede reinterpretar sonidos naturales bajo estados de tensión o sugestión. El fenómeno de la pareidolia auditiva, escuchar patrones humanos en ruidos ambiguos, podría estar en la base de algunos relatos. ¿Parei qué, profesor? ¿Qué es esa Pareidolia. Pareidolia? Okay. La pareidolia es un fenómeno psicológico y una ilusión visual donde el cerebro interpreta erróneamente estímulos vagos o aleatorios, nubes, manchas, objetos cotidianos, como formas reconocibles, frecuentemente rostros humanos. Hay una foto, en este caso, que muestra una cicatriz de una rama en un árbol, que se asocia obviamente con un fenómeno visual, con un ojo. Claro. Hay otra que es muy famosa, donde se ve una estructura en Marte, fotografiada por las sondas Voyager, y que fueron interpretadas como un rostro humano. Uh-huh. O sea, nuestro cerebro tiene a veces esta posibilidad de realizar, sí, reconstruir como si fuese un rostro, como si fuese una figura diferente, y en realidad, bueno, es como una ilusión, ¿no? Uh-huh. Que por eso, bueno, se la denomina pareidolia. Aunque la leyenda del gritón tiene una raíz rural, versiones modernas circulan en rutas desiertas y en algunos barrios periféricos. Conductores que aseguran haber escuchado el alarido al detener el vehículo en un camino desierto, de noche, en medio de la oscuridad. Otros dicen escucharlo en descampados urbanos antes de que ocurra algún hecho trágico. Curiosamente, el gritón no posee una descripción física estable. No tiene rostro ni cuerpo definidos, porque es puro sonido. Esa falta de forma lo vuelve más inquietante. No puede enfrentarse ni evitarse visualmente. Se manifiesta y desaparece. Quizás ahí resida su fuerza simbólica. El grito es la expresión primaria del miedo y del dolor. Es lo primero que emerge cuando el lenguaje falla. En ese sentido, el gritón podría no ser un ente externo, sino la proyección colectiva de una angustia ancestral. La conciencia de que en la noche vasta del campo argentino, los seres humanos somos pequeños, vulnerables y en ocasiones estamos solos. Cuando el viento cruza los pastizales y parece traer consigo un alarido distante, muchos prefieren no investigar. Porque si el grito tiene origen humano, existe una tragedia detrás. Y si no lo tiene, el misterio es aún mayor. Bueno, entonces si llego a escuchar un grito extraño ahí en algún lugar abierto, salgo corriendo, ¿no es cierto?, para el otro lado. Interesante observación, Dunkel. Profesor. Muy... ¿Me va a decir que se va a quedar ahí a investigar? Bueno, usted conociéndolo puede ser que sí. O que le devuelva el grito, aún peor. Que hagan competencia ahí. Competencia de gritos vampíricos con Andás a ver, el gritón este. Deberías hacer una enciclopedia. Profesor. Con tus conocimientos y recursos ante lo misterioso y aterrador. Si estás dispuesto, te voy a contar una historia que escribí, que está en mi libro Historia del profesor Lesgrave, justamente que se llama El Gritón. ¿Tenemos un cuento del gritón, profesor? Bien. Así es. Bueno, sí, queremos... Como para ejemplificar esto. Bueno. Comienza así. Hace muchos años, en un pueblo llamado Loma Alta, en La Rioja, había unos bajos en el campo y el resto todo era monte. Solo había un caminito, un pequeño sendero, donde apenas podía andar una sola persona. Y cuando anochecía nadie se animaba a pasar por ahí. Cierta noche, un hombre pasó a través del pueblo y los vecinos le advirtieron que no siguiera porque ya era muy tarde y nadie andaba a esas horas porque podía salirle el gritón. Se trata de un engendro, le dijeron,
hijo de una muchacha india que, expulsada de su tribu, fue sorprendida y poseída por un ser demoníaco en medio de la selva. De esta unión nació el Gritón, mitad humano, mitad demonio. Su terrorífico grito arranca los árboles de raíz, hace temblar la tierra y atemoriza a los seres que lo oyen. Persigue a todo aquel que osa cruzar el monte después de medianoche. El hombre, incrédulo, no les hizo caso y comentó que él no tenía miedo y que si alguien se atravesaba en su camino, lo enfrentaría con su cuchillo. Y se fue así nomás. Pero cuando transitaba por el estrecho y oscuro sendero, sintió un grito muy lejos y luego otro ya mucho más cerca, casi a su lado, que lo estremeció. Y ahí nomás ya se le puso adelante, tapando el camino, algo extraño que parecía una masa de pelo muy grande, medía unos 2 metros, pero no tenía rostro en lo que semejaba una cabeza. Estaba en medio del camino y le impedía pasar. No sabía cómo hacerse a un lado, porque era todo muy monte, muy lleno de árboles y vegetación, y el sendero muy angosto. No encontraba cómo salir del camino para pasar. Entonces el hombre sacó el cuchillo y le gritó: amigo, hágase a un lado, déjeme pasar. Pero el bulto no se movía. La mula en que iba montado el hombre estaba quietita, como paralizada. Entonces el hombre, con su facón, hizo unas cruces en el aire, apuntando al bulto, y éste dejó el camino libre. El forastero siguió andando, pero un poco más adelante escuchó otro grito terrible y se le volvió a aparecer delante el monstruo. Esta vez mostró su espantosa cara desfigurada y oculta entre la tupida vellosidad. Entonces el hombre, aterrado, se abrazó al cuello de la mula, sosteniendo el cuchillo en la otra mano, y quedó como desmayado. Tiempo después, en Loma Alta, varios paisanos vieron que en el corral andaba la mula de este hombre. Fueron a verla y encontraron al forastero que estaba como muerto, abrazado a la mula y sin soltar el facón. Cuando recuperó el conocimiento solo decía: hermanitos, ahí viene, ahí viene. El pobre hombre tuvo mucha fiebre y estuvo enfermo mucho tiempo. ¿Y vos, Dunkel, qué harías si en el campo a la mitad de la noche te encontrás con el Gritón? Ya le dije, yo vuelvo patitas para que te quiero. No, me vuelvo, como sea. Le tiro a Tito, le revoleo la cabeza de Tito y me voy corriendo. Tengo otro tema para hablar, que es el tema de los barcos de cemento, más correctamente conocidos como embarcaciones de hormigón armado o ferrocemento, y que constituyen una curiosa pero real página de la historia de la ingeniería naval. Barco de cemento. ¿No se hunden, profesor? Eso es un poco difícil de imaginar, ¿no es cierto? Es difícil de imaginar, pero bueno, siguen el principio de Arquímedes, que tiene que ver con lo que necesita físicamente un objeto para flotar. El volumen de agua que desplaza cuando está sobre una superficie líquida. Pero ahora vamos a hablar de eso. Bueno. Entrando ya en el relato, aunque pueda parecer contradictorio, como has dicho, que un material tan pesado como el cemento pueda flotar, la verdad es que si el casco está correctamente diseñado, la flotabilidad de ese objeto depende, como recién dije, del principio de Arquímedes, o sea, del volumen de agua que desplaza y no del material en sí. Por eso, al igual que un barco de acero, puede flotar uno que esté construido con hormigón armado en vez de con acero. La idea de construir barcos con cemento surgió a finales del siglo XIX,
por idea del pionero ingeniero italiano Carlo Gabellini, quien experimentó con pequeñas embarcaciones hechas con una mezcla de cemento y mallas metálicas. El material utilizado se conoce como ferrocemento y consiste en una estructura de varillas, mallas de acero, cubierta con varias capas del mortero de cemento. El resultado es un casco rígido, resistente a la corrosión y relativamente económico. Sin embargo, el verdadero auge de estos barcos se produjo durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. En esos periodos había una escasez crítica de acero, necesario para fabricar armamento, tanques y aviones. Para suplir la falta de metal, varios países comenzaron a experimentar con barcos construidos en hormigón armado. Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Noruega llegaron a construir cientos de embarcaciones de cemento que incluían cargueros, barcazas y petroleros. Además, los barcos de cemento presentaban algunas ventajas interesantes. Bajo costo en la construcción, material fácil de conseguir, gran resistencia a la corrosión, bajo mantenimiento estructural, pero tenían también importantes desventajas. El peso estructural era mayor que el de los barcos de acero, menor velocidad, su construcción era más lenta, mayor dificultad para hacer reparaciones importantes. Por estas razones, cuando terminó la escasez de acero, tras la Segunda Guerra Mundial, la construcción de barcos de cemento prácticamente desapareció. Argentina también tuvo algunos ejemplos de embarcaciones de este tipo, especialmente en nuestro litoral fluvial y en zonas portuarias. No fueron muy numerosos, pero varios se convirtieron con el tiempo en curiosidades náuticas o incluso en pequeñas leyendas locales. El barco cemento de Colón, Entre Ríos. Sí, bueno, estuvimos investigando allí, profesor, ahora que me lo recuerda. Es cierto, estuvimos con el barco de cemento. Así es. Fuimos a visitar el lugar donde está y sacamos algunas fotos, hicimos algunas observaciones. Está sonando el teléfono, Dunkel. Residencia del profesor Leresgrave, Dunkel habla. No. ¿Cómo? ¿Que aquí no hay ninguna embarcación, profesor. No, el profesor no está disponible. Bueno, no, aquí no hay ninguna embarcación. No, bueno, yo lo pongo en contacto con él más tarde, pero seguramente no hay ninguna embarcación. Hasta luego, sí, hasta luego. ¿Quién era Dunkel? ¿Se puede saber si usted no hizo algo extraño con el barco de cemento ese que estuvimos investigando en Entre Ríos? Porque están diciendo que sin usted. No. ¿Y dónde lo voy a guardar? Es que yo le dije, en la residencia aquí no está. Bueno, continúo mejor. Sí, bueno, va a tener que hablar con él. Tener una voz un poco carraspeada, así como de hombre medio como avejentado. No, un poco extraño también. ¿Un poco? Me gritó algo en latín, creo, no sé. Uy, eso debe tener que ver con el cuento. Bueno, ahora después le voy a contar el cuento que escribí sobre el barco de cemento. En fin, uno de los casos más conocidos se encuentra cerca de la ciudad de Colón, sobre el río Uruguay. Este barco, conocido popularmente como el barco de piedra, fue una embarcación de aproximadamente 60 metros de eslora. Según relatos locales, habría sido construido como un pontón o depósito flotante para almacenar carbón en la zona portuaria de La Boca. Décadas más tarde fue remolcado hasta el litoral entrerriano, donde su propietario planeaba utilizarlo como una planta procesadora de pescado. Con el tiempo el proyecto fue abandonado y el barco quedó varado cerca de la desembocadura de los arroyos Victoria y La Batea. Las crecidas del río fueron cubriendo parcialmente a este barco, del cual hoy se observa parte de la estructura emergiendo del agua.
lo que lo convierte en una curiosa postal del paisaje fluvial. Otro caso es el barco de cemento frente a Aeroparque, aquí el Aeroparque Jorge Newbery, sobre la costa del Río de la Plata. En épocas de bajante del río es posible ver restos de un casco de cemento que quedó abandonado cerca de la costa. Este tipo de estructura solía utilizarse como barcazas sin motor o pontones flotantes que servían para depósitos, muelles temporales o para apoyar obras portuarias. Y eran especialmente útiles porque el cemento resiste muy bien al agua salada y la corrosión. Aunque la construcción de estos barcos de cemento desapareció, el ferrocemento siguió utilizándose en algunas embarcaciones pequeñas. Durante las décadas de 1960 y 70, miles de aficionados construyeron veleros de ferrocemento en todo el mundo. El método permitía fabricar barcos relativamente grandes con herramientas simples y materiales baratos. Incluso hoy se siguen construyendo algunas casas flotantes y plataformas marinas. Los barcos de cemento representan uno de los experimentos más curiosos de la historia naval, y aunque nunca reemplazaron al acero o a la madera, demostraron que la flotabilidad depende del diseño y no del material. Son testimonio de una época en la que la escasez de materiales y la creatividad de los ingenieros llevaron a soluciones inesperadas. Hoy estos barcos parecen casi absurdos, enormes cascos de piedra flotando sobre el agua, pero durante décadas fueron una respuesta real a problemas tecnológicos y económicos y forman parte de la historia poco conocida de la navegación. Bueno, profesor, imagino que ahora nos va a contar la historia del barco de cemento, ahí donde estuvimos, que me escrachó, como lo veo en una foto. Ya veo que me va a decirle después a ese hombre que fui yo el que tiene el barco de cemento. Y uno tiene que poner alguna excusa, Dunque. No, profesor. Póngalo a Tito, no sé, lo pegamos con inteligencia artificial y algo así. No sé, Bueno. voy con la historia. Les contaré la historia del barco de cemento. Estos barcos que uno imagina muy toscos, pesados, comenzaron a construirse en 1847 y estaban hechos de cemento y hierro. Visité en Entre Ríos, junto con Dunkel, un barco de cemento que está encallado en la playa del río Uruguay y tiene casi 60 metros de eslora. Está allí porque lo trajeron en 1965 para reequiparlo y luego no terminaron de repararlo. Un viejo practicante de esoterismo me contó que el barco en realidad fue abandonado porque cada 31 de octubre, por la noche, parecía cobrar vida. Se iluminaba de un color rojizo y comenzaba a navegar solo a través del río. A su paso en medio de la noche, las almas de quienes se habían ahogado subían a él para tripularlo. Si algún bote o barcaza se acercaba, no podían evitar ser aplastados y hundidos por el barco para luego sumarse a la tripulación. Se había convertido en el barco de la muerte, sembrando el terror en las zonas por las que navegaba. En su desesperación, los pobladores de la región llamaron a un poderoso brujo que decidió acabar con la maldición del barco de cemento. Un 31 de octubre de 1965, este brujo realizó un extraño y tétrico ritual. Antes del anochecer, subió al barco, dibujó un círculo sobre la cubierta y comenzó a interpretar un misterioso cántico. El cielo se cubrió de nubes y comenzó a tronar. El brujo encendió un fuego en el que arrojaba hierbas, raros amuletos, mientras el barco, vibrando, intentaba moverse. Pero la arena parecía retenerlo en la costa. Se desató entonces una tremenda tormenta. Llovía copiosamente mientras rayos y truenos acompañaban la tétrica escena. El fuego que brillaba en la cubierta se apagó y el barco, con un corcoveo animal, zafó de las garras de la arena, adentrándose en el río embravecido y terrible. El brujo clavó su báculo cerca de la proa del navío y se encaminó hacia la que otrora fuera la cabina del capitán.
Un rayo impresionante cayó en su báculo e iluminó toda la nave, que pareció recorrida por gigantescas telarañas eléctricas de una tonalidad azulada. Entonces sobrevino la calma. Las aguas se aquietaron, las nubes se disiparon, el barco de cemento yacía anclado en la playa, tal como hoy lo podemos ver, para no volver a navegar jamás. Y no volvió a saberse nada del brujo. Bueno, bien, profesor, bastante terrorífico. ¿No nos habrá llamado el brujo? ¿Qué habrá sucedido ahí? ¿Qué dice? Podría ser. No lo conozco personalmente, pero podría ser. Pero bueno, otro misterio para resolver. Así que ahí está. Bueno, volvieron las luces, profesor. ¿Lo ves? Sí, ya estamos nuevamente en la realidad ordinaria. Bueno, no sé si alguno habrá visto, puede comentarnos acerca de algún suceso o de haber visto algún barco de cemento, haber visitado. Y si tienen oportunidad de viajar a Entre Ríos, cerca de lo que es San José, en la costa del río Uruguay, lo pueden ir a visitar, se puede llegar a ver. Obviamente que si navegan por el río, lo van a ver sin duda. Es realmente algo muy interesante, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Algo fuera de lo común. Así que bueno, entiendo que ya es hora, ¿no es cierto, profesor? Sí, ya es tiempo de irnos. Así que bueno, agradecemos mucho que estén aquí con nosotros como siempre. Cuéntenos en los comentarios Por sus favor, experiencias. comenten. Nos gusta mucho conocer ahí sus historias también, sus experiencias paranormales o cercanías a estas cuestiones poco habituales. Así que bueno, como siempre pueden ayudarnos suscribiéndose, dándonos un like, compartiendo el video, por supuesto comentándonos las experiencias. Así que nos estaremos viendo en el próximo video. Así será. Tenebrosas noches. Tenebrosas noches.